¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien y te mando un abrazo a la distancia. Tu ex quiere volver contigo, pero tú no sientes seguridad. ¿Qué debes hacer? Es el tema de este video. Vamos a hablar de ello. Mucha gente viene a mí en busca de ayuda para hacer que sus exparejas regresen, pero también trabajo con personas que necesitan ayuda para restablecer una relación con un ex o una ex que ha regresado. Esto significa que a veces las personas se acercan a mí para decirme, mi ex quiere volver, pero no tengo la seguridad de qué hacer. ¿Puedes ayudarme? No te mentiré, el proceso de volver a estar juntos no es tarea fácil. La parte más fácil es volver a estar juntos. La parte difícil es asegurarte de tener una base sólida que hará que tu relación resista a la prueba del tiempo. Por eso he decidido hacer este video. Cuando se trata de volver a estar con tu ex, existen algunas preguntas difíciles que debes hacerte. Las repasaré contigo, pero también te diré lo que debe suceder si quieres tener una nueva relación con tu ex y que no termine como la anterior. Primero, tu ex te quiere nuevamente en su vida. ¿Por qué? Si has estado haciendo un buen esfuerzo para que tu ex te quiera en su vida o quiera regresar contigo, entonces esto probablemente no debería sorprender. Estás feliz por eso, pero no te sorprende mucho. Sin embargo, si no has intentado recuperar a tu ex, es posible que estés pensando, espera, ¿cómo es que mi ex quiere que regrese? Bueno, la mayoría de las personas experimentarán algunas dudas después de una ruptura, y tu ex no es la excepción. Esto podría relacionarse con su decisión de terminar la relación o incluso podría relacionarse con su capacidad para estar solo o sola. Cada persona es completamente única, por la que la forma en que manejan las rupturas también variará. Si tu ex se ha dado cuenta del hecho de que has comenzado a vivir tu mejor vida, estás cambiando tú, no debería sorprenderte que tu ex quiera volver a estar contigo. Después de todo, esa es toda la base para recuperar a tu ex si ese es tu objetivo. Quieres y debes hacer que se dé cuenta de que su vida sería considerablemente más satisfactoria si tú estuvieras en ella. Es posible que le hayas recordado con éxito a la persona de la que se enamoró en un inicio de la relación y se haya convencido de que eres una versión nueva y mejorada de esa persona. Si este es el caso, estás de suerte. Como te decía, este es un elemento crucial para restablecer una relación estable y saludable con tu ex. Quizás tu ex esté luchando con la dependencia emocional y es por eso que trata de volver contigo. Cualquiera que sea el caso, depende de ti hacerte algunas preguntas importantes para que puedas evaluar la situación y determinar si deseas o no darle otra oportunidad a esta relación. Ahora, tu ex quiere volver contigo, pero no tienes la seguridad de lo que quieres. Esta es una situación complicada. Por un lado, sabes que todavía sientes algo por esta persona, pero por otro lado, ustedes dos han pasado por una ruptura y eso les ha dejado un mal sabor de boca. No quieres volver a pasar por todo eso y no sabes si vale la pena correr el riesgo. Por eso te sigo diciendo que tendrás que hacerte algunas preguntas y ser muy honesto, honesta contigo mismo, contigo misma. Entonces, ¿cuáles son todas estas preguntas? Comencemos con algunas de las más importantes. Primera pregunta que debes hacerte. ¿Estás considerando volver a estar con esta persona porque honestamente sientes que podría ser el amor de tu vida o porque estás luchando contra la dependencia emocional? Cuando dos personas han estado juntas durante mucho tiempo, no es raro que tengan dificultades para estar solteras. Estar solos y solas ya no es algo natural para estas personas y se dan cuenta de que su relación era el enfoque principal de sus vidas. Ahora que la relación ha terminado, parece que hay un gran vacío. Para muchas personas en esta situación, recuperar a su ex es la solución rápida. Lo importante que debes recordar aquí es que una relación no debe ser lo único que sucede en tu vida. Puede crear un desequilibrio considerable que conduzca a la ansiedad, la inseguridad y diversas presiones. Entonces, si estás pensando en qué hacer si mi ex quiere que vuelva, pregúntate si estás considerando recuperar a tu ex simplemente porque no quieres lidiar con la soledad. Segunda pregunta, ¿has realizado cambios que puedan garantizar una relación sana y estable que pueda resistir la prueba del tiempo? Las rupturas con frecuencia sirven como llamadas de atención.
nos hacen darnos cuenta de que hay ciertos elementos en nuestra personalidad que podrían necesitar alguna mejora y que nuestras vidas podrían beneficiarse de algunos cambios. Si dos personas van a volver a estar juntas, ambas deben poder reconocer qué cambios deben realizarse y ambas deben hacer los cambios. Cuando te das cuenta de que tu ex quiere volver a estar juntos, es fundamental que te preguntes si has realizado los cambios necesarios. Es una carretera de dos sentidos, así que ya sabes. Tercera pregunta. ¿Ves cambios y mejoras concretas en tu ex? Una de las formas más fáciles de responder a las preguntas de si vuelves a estar con tu exnovio o novia es simplemente preguntarte si realmente ha cambiado. Algo no estaba funcionando en tu relación anterior con él o ella, entonces tu ex hizo su parte para asegurarse de que las cosas no terminen como lo hicieron la última vez que rompieron. Cuando tu ex quiere volver, debes tener la seguridad de no entrar en la misma relación que tenían antes. También es importante evaluar si tu ex es honesto o honesta consigo mismo sobre el papel que desempeñó en la ruptura, los errores que cometió. En la gran mayoría de los casos, ambas parejas tienen la culpa de la ruptura. Ambos han hecho cosas que han dañado la relación. Si solo una persona se esfuerza por hacer las cosas bien, no va a funcionar. Hay que trabajar en equipo, tanto para restaurar la relación como para reforzarla. Cuarta pregunta. ¿En serio quieres estar con esta persona? Pregúntate esto. Sé que esta última pregunta puede parecer obvia, pero me gustaría que te tomaras un momento para reflexionar realmente sobre esto. ¿Empezaste a sentirte bien con la idea de seguir adelante y te hizo sentir bien? ¿La presencia de esta persona se siente como un peso para ti de alguna forma? Cuando realmente lo pienses, ¿sientes que una vez que el dolor de la ruptura desaparezca, serías más feliz sin él o ella o con él o ella? Sé que estas preguntas dan miedo y son extremadamente desagradables de pensar, pero estamos hablando de tu corazón y tu bienestar. Tienes que ser honesto sobre lo que te hará sentir más feliz en tu vida. Es un tema delicado, pero siempre que te dispongas a trabajar para alcanzar tus objetivos, tomarás la mejor decisión posible. Y estamos aquí por ello. Queremos ayudarte. Si es tu objetivo recuperar tu relación, recuperar a tu expareja, hacerla más fuerte, pues hemos creado una guía de inicio para que puedas iniciarte en el camino de recuperar a tu expareja sin cometer errores en el proceso. Muy importante, en la descripción de este video tienes el acceso inmediato a esa guía gratuita. Un placer como siempre, un abrazo a la distancia, cuídate mucho, hasta el próximo video.